San Juan 17, 22 y 23. ¿Me confirman, hermanos, con un amén? San Juan 17, 22. Y 22 y 23. Bien, vamos a leer la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dice esta porción de la palabra del Señor: la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Amén. Compartir bajo el tema viviendo en unidad. Viviendo en unidad. Quiero, amados hermanos, hablarles acerca de ese principio que es el principio base del universo. La unidad es el principio base del universo. Es el principio de los principios. San Juan capítulo 1, versículo 1 dice, hablando del principio, antes de ser el universo, porque la Biblia nos habla en Génesis 1:1, el universo, la creación del universo y de la vida humana. Pero San Juan capítulo 1 nos habla de antes de existir el universo. ¿Qué había antes del universo? Mira lo que dice San Juan 1:1. En el principio era el Verbo. O sea, el Verbo es la palabra de Dios. En el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Nos está hablando, hermano, del principio de todas las cosas, de antes de existir el universo. El principio de todos los valores es la unidad. ¿Qué comenzó primero antes de existir el universo? La unidad entre Dios y su palabra. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra de Dios tomó vida, se humanó, habitó entre nosotros, fue llevada a la cruz y esa palabra es Jesucristo mismo. Jesucristo es la palabra de Dios hecha carne, es la mente de Dios encarnada para nosotros los humanos. Pero dice la palabra de Dios que en el principio fue la unidad. Dios nunca va a contradecir su palabra, ni la palabra de Dios va a contradecir al mismo Dios. Se mantienen en un acuerdo completo. Es una unidad compuesta perfecta. Dios siempre ha sido amigo de la unidad y desea que su pueblo marche en unidad. Cuando no hay unidad pueden existir todos los elementos, hermano, todos los elementos. Una iglesia puede tener un hermoso templo, sillas amobladas, podemos tener los mejores equipos de audio, podemos tener cámaras para transmisión, podemos estar ubicados en el mejor lugar de la ciudad, pero si no hay unidad, la iglesia no marcha, la iglesia se acaba, porque todo el principio de las cosas dentro de la iglesia del Señor marchará a través de la unidad. En el versículo que leímos, estos versículos componen la oración magna del Señor. La oración magna del Señor tiene que ver con lo que el Señor desea para su iglesia. La oración magna o la oración más grande hecha por Jesús en esta tierra fue la del capítulo 17 del Evangelio según San Juan. Es la mejor oración o la oración más preciosa que podemos encontrar de Cristo hecha para la humanidad. Ora por su iglesia. Y cuando ora por su iglesia, lo que el Señor más enfatiza es que su iglesia sean uno, que su pueblo sea uno, así como en el principio Cristo fue uno con su Padre, con la palabra, con el Espíritu Santo. ¿Soy claro hasta aquí, hermanos? El Señor en su ministerio, todos sabemos que el Señor comenzó su ministerio a los 30 años y a los 33 años fue llevado a la cruz. O sea, el ministerio de Cristo fueron 3 años.
Ese fue el tiempo del ministerio de Cristo, 3 años. Y durante esos 3 años, el Señor combatió mucho la individualidad dentro del equipo de los 12. El Señor fomentó siempre la unidad entre ellos. Y no era fácil traer una conciliación de unidad entre un equipo que socialmente tenía tantas diferencias. Porque socialmente tenían unas diferencias muy marcadas esos 12 apóstoles. Por un lado, tenía a un cobrador de impuestos que se llamaba Mateo, y el cobrador de impuestos le servía fielmente a Roma, al imperio. Y por otro lado, había uno que se llamaba Simón, que era jefe de un grupo partidista que se llamaba los celotes. Y los celotes combatían a los cobradores de impuestos. Los celotes históricamente se levantaron para querer la independencia de la tierra de Palestina de los romanos. Y el Señor llama a un cobrador de impuestos rendido a Roma, y llama a un partidista, a un revolucionario de ese tiempo, lo llama y los pone en el mismo equipo. Trae a un hombre bastante temperamental como lo era Pedro, y llama también a un joven bastante flemático que se llamaba Juan. Juan era un joven muy sentimental. Juan se le conoce el apóstol del amor, porque era un joven que era muy sentimental, un joven que en ocasiones se portaba tiernamente. Y el Señor siempre trató, hermanos, de que entre los 12 existiera una unidad. Y no era fácil, hermano, no era fácil, porque en ocasiones llegaron a intervenir hasta los mismos parientes de los apóstoles intervenían, tratando de que la unidad no se marcara, como lo fue el caso de la mamá de los hijos de Zebedeo, que dice la Escritura que un día la mamá de esos muchachos llegó ante el Señor y le dijo: Maestro, te tengo una petición, y esa petición es que uno de mis hijos se siente a tu derecha cuando tú estés en tu reino, que uno de ellos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y era tremendo, hermano, porque los que en los reinos se sentaban a la derecha o a la izquierda del rey, uno era el hijo mayor y el otro tenía que ver con el consejero principal. Y de ahí todos los demás del reino tenían que hacerse en las gradas de abajo. Solamente 2 había puesto al lado de los tronos, solamente para 2. El hijo mayor, que muy seguramente iba a ser el sucesor del rey, y luego era el consejero principal. Y cuando esa mujer dice: Maestro, yo quiero que mis hijos, uno se siente a tu derecha y el otro a la izquierda, es decir, que dentro de tu reino los 2 más grandes que existan allá en tu reino sean mis 2 hijos. Son las peticiones a veces de una mamá, ¿cierto? Y se comprende, porque una mamá quiere siempre lo mejor para sus hijos, desea lo mejor, anhela lo mejor. Pero el Señor le dijo: mujer, que se sienten a mi derecha o a mi izquierda, eso no me compete a mí, eso le compete a mi Padre. Mi Padre es el que sabe quién se va a ubicar y cómo se va a ubicar las almas de los redimidos en su reino. No me compete a mí. Por ese lado el Señor apagó ese foco que quería romper la unidad. En otra ocasión los encuentra, el Señor se aparta, y cuando Él viene los encuentra en una discusión, porque estaban tratando de decidir quién sería el principal después de que el Señor partiera. Tal vez muchos expondrían su manera de pensar, su manera de actuar, sus conocimientos, y me imagino a Pedro: es que yo soy aquí el más fuerte, el que más conocimiento empresarial tengo. Porque Pedro era pescador, pero no era un pescador cualquiera. Pedro era el presidente de una asociación de pescadores de ese tiempo, hermanos. Entonces, aparte de ser pescador, tenía también idea de cómo organizar grupos. Tenía idea de liderazgo. Por eso Pedro, lo vemos que siempre él trata de controlar las situaciones. Él es el que opina, él es el que aporta, él es el que está diciendo a veces al Señor o al grupo. Y fuese bueno o fuese malo, Pedro trataba de aportar siempre alguna idea.
Porque históricamente Pedro era eso, era un presidente de una asociación de pescadores. Juan y Jacobo hacían parte de esa pequeña empresa de pescadores. Andrés, el hermano de Pedro, también hacía parte, y habían otros más que trabajaban juntamente y Pedro los lideraba en ese entonces. Entonces, mi hermano, no era tan fácil que la unidad permaneciera dentro del grupo, y el Señor trató durante sus 3 años de estar allí apagando los focos que querían levantarse. Y en esa ocasión que el Señor los encuentra discutiendo y cada uno mostrando sus dotes, y tal vez Mateo hablándole acerca de su contabilidad. No, yo soy el más indicado porque yo soy estudiado, porque yo sé de contabilidad, yo manejé parte del heraldo público del Imperio Romano, yo sé cómo hablar de finanzas, yo sé cómo hablar de cobranza, yo sé todo el tema financiero. Y cada uno tal vez exponía allí sus dotes, sus capacidades, pero la Escritura dice que el Señor llamó a un niño que estaba allí jugando, llamó a ese niño, lo tomó de la mano, vino y se lo presentó a los apóstoles delante de todos y le dijo: miren, observen a este niño, observen la capacidad de este niño de amar, de perdonar, observen lo que no tiene una malicia ni está reclamando absolutamente nada. Y les dijo: si ustedes quieren ser grandes en el reino de los cielos, tienen que adoptar la postura de este niño. Tienen que aprender a tener un espíritu así como el de este niño. El que más grande sea aquí en la tierra ha de ser tomado como pequeño. Y el que se crea pequeño, el que se sienta pequeño, va a ser llamado grande en el reino de los cielos. El que sea como este niño va a ser el mayor de entre vosotros. Eso es lo que se llama, hermanos, en términos de la lengua castellana, se le llama paradojas. Que el que sea pequeño será grande y el que sea grande será pequeño. Son paradojas, son cosas que aparentemente se ven como muy contradictorias y como que no cuadra a veces dentro de nuestra mente. Como que para ser grandes tenemos que ser pequeños. Pero de esa manera el Señor también apagó los focos. Un día los hijos de Zebedeo se fueron a anunciar a una ciudad de Samaria que el maestro iba a pasar por ahí, por la mitad, por en medio de la ciudad, para que la gente estuviera pendiente, para que la gente recibiera a Cristo. Pero la sorpresa de ellos es que cuando ellos llegan, la gente le tira la puerta en la cara a ellos y les dice: no tenemos nada con el Señor de ustedes, no creemos en ese Señor. ¿Quién es Jesús para que nosotros le hagamos la venia? ¿Quién es ese Señor? No lo conocemos. Y se fueron enojados. Los muchachos se fueron indignados porque no los habían recibido. Vinieron al maestro, le contaron toda aquella situación y le dicen: maestro, ordena y danos permiso para que nosotros le pidamos a Dios que caiga fuego de Dios y que queme esa ciudad. Danos el poder y danos la autoridad para ir y orar para que caiga fuego del cielo sobre esa ciudad. Y el Señor los reprendió. Le dijo: un momento, muchachos, yo no he venido para que la gente se pierda. Yo no he venido para castigar a la gente. Yo he venido para salvar a los pecadores. Yo he venido para que sean salvos, no para castigarlos, no para matarlos. Y siempre el Señor estuvo allí, hermanos, apagando aquellos focos que dañaban y que perturbaban dentro de la unidad. Cuando nosotros miramos la palabra de Dios, el deseo más grande del Señor es que nosotros aprendamos a tener unidad. Se nos compara de 2 formas en la Biblia, hablando de la unidad. Una de ellas es que la iglesia es un edificio y la otra es que la iglesia es un cuerpo. ¿Qué comparaciones tan precisas para hablar de la unidad? Comparaciones extremadamente precisas, porque un edificio es una construcción donde intervienen muchos materiales para que la construcción se sostenga. No puede haber un edificio de solamente hierro.
ni hay un cuerpo de solo carne. Tanto el edificio necesita muchos materiales. Si nosotros miramos este edificio, vamos a encontrar muchos materiales que lo están sosteniendo, que le están hermoseando, que le están dando esa figura hermosa que nosotros nos fijamos. Y si vamos a mirar el cuerpo, vamos a encontrar cientos de miembros allí. Y lo maravilloso es que todos esos miembros están cooperando el uno con el otro para la buena función del cuerpo. Todos los miembros están allí cooperando, hermano. Y cooperan y no se ponen tropiezo el uno al otro. Cuando uno tropieza y lo primero que usted hace es enviar las manos hacia adelante, porque la mano quiere defender el rostro, quiere defender la cabeza. Así usted no vaya pensando, porque uno no va programado, pero tenemos un instinto que es el instinto de supervivencia, y ese instinto se activa, hermano, al momento que vemos un peligro, y lo primero que hacemos es las manos. Y cuando hay algo que el cuerpo, que el cerebro percibe a través de la adrenalina, hermano, percibe que es más rápido que la mano, entonces tal vez los pies dan un salto hacia adelante, dan un salto hacia el lado, pero los miembros tratan de defenderse el uno al otro. La parte más delicada del ojo, la parte del cuerpo, la parte externa del cuerpo más delicada es el ojo. Es lo más delicado que tenemos. Pero a la vez es protegido por la parte más rápida que tenemos también del cuerpo, que es el párpado. El párpado es la parte más rápida del cuerpo, más rápida que cualquier otra cosa. ¿Por qué Dios le coloca la parte más rápida a la parte más delicada? Porque es la parte que más se debe proteger. Es tan delicado el ojo, hermano, pero el Señor le puso una protección, le puso, digámoslo así, un techo, un escudo. El párpado del hombre es un escudo para la parte más delicada. Y como es tan delicada, el Señor nos dio la parte más rápida, que es el párpado, para que se proteja eso delicado, para que eso que es tan rápido proteja eso que es tan delicado. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por esa sabiduría, hermano? A su nombre. ¿Se puede imaginar usted qué tal que el párpado un día se resistiera y dijera no voy a proteger al ojo? Y que entonces todo el día el párpado estuviera inmóvil y que no quisiera proteger el ojo. Pues no funciona así, hermano, porque Dios le dio una orden a cada uno de los miembros. Cada uno de los miembros, hermano, está operando y está obrando para la protección. Se habla, hermano, que en el tiempo de la conquista inglesa a las tierras norteamericanas, se habla que los indígenas estaban siendo notoriamente vencidos por los ingleses. Y cada grupito pues estaba siendo abatido y estaba siendo perseguido. Pero se habla que de pronto uno de los jefes indígenas de Norteamérica tomó un grupo de valientes guerreros y se dedicó a visitar las comunidades y a citarlos a una reunión. Y cuando llegan a la reunión, entonces él se hace al frente, toma algunas flechas y empieza a partir flecha por flecha. Delante de todos empieza a partirlas. Y luego hace pasar a los otros jefes que habían venido, les pone de a 12 flechas y le pasa así un ramo de 12 flechas y le dice a cada uno, por favor, pártanlas. Y cuando ellos intentan partirlas, no pueden porque ya eran muchas. Y él dice, lo mismo está pasando en esta guerra. Nos están venciendo porque cada uno estamos luchando
por diferentes frentes. Cada uno tiene diferente batalla y estamos separados. Y por esa razón nos están venciendo, pero si nos unimos, les va a quedar difícil hacernos frente. Van a encontrar una resistencia muy dura, muy fuerte. Se unieron y efectivamente, hermanos, hasta el día de hoy se conservan gran parte de las razas indígenas en Norteamérica. Claro, tuvieron que llegar a algún concilio y dividir las tierras, dividir los territorios, donde ya los ingleses habitaron y luego también los indígenas, los raizales, pues también se quedaron en ese lugar. Eso hablamos, hermano, acerca de lo que es el poder de la unidad. ¿Cuándo se quebranta la unidad? ¿Por qué a veces la unidad es difícil mantenerla? Vamos, hermanos, a la carta de Pablo a los Romanos, carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 12, versículo 15. Carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 15. Dice: gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Gozaos con los que se gozan. En otra porción dice: reír con los que se ríen y llorar con los que lloran. ¿Cuándo empieza a dilatarse la unidad entre la iglesia? Cuando nos volvemos egocéntricos. Cuando nosotros empezamos a enclaustrarnos en nuestras propias ocupaciones. Cuando empezamos a enclaustrarnos en nuestras emociones individuales. Cuando empezamos solamente a trabajar para lo nuestro propio. Ahí es donde empieza a abrirse una brecha entre la unidad del pueblo, entre la unidad con los líderes, entre la unidad con los pastores, entre la unidad con los demás miembros de la iglesia cristiana. La palabra de Dios dice que debemos gozarnos con los que se gozan y llorar con los que lloran. Cuando nosotros empezamos a llorar solo por lo que a mí me causa dolor, y cuando empezamos a reírnos solo por lo que a mí me causa risa, nos volvemos egocéntricos, perdemos el valor de la unidad. Pero cuando nosotros nos alegramos con los triunfos de otro, cuando yo me alegro por el progreso de otro, cuando yo me alegro por la prosperidad de otro, por la bendición de otro, cuando yo me alegro por el triunfo, por el alcance de otra persona, es ahí, hermano, donde la unidad se comienza a fortalecer. La unidad se comienza a fortalecer en el momento en que yo me alegro con la persona que está progresando. Yo me alegro con el triunfo de otro. Cuando yo me alegro, cuando yo me gozo, cuando yo siento placer de ver a mi hermano prosperado, ahí es donde comienzo yo a fortalecer la unidad. Pero si yo me enojo porque alguien crece más que yo, si yo me enojo, si yo me irrito, si yo le reclamo a Dios: Dios, ¿por qué le diste la propiedad a esa persona? ¿Por qué le diste el carro primero? ¿Por qué le diste a esa persona la casa? Él ya tiene una casa y tú le das otra. Él ya tiene carro y le das otro carro. Si yo comienzo a enojarme por la bendición que mi hermano recibe, estoy, hermano, masacrando la unidad. Estoy dañando la unidad. Porque eso me va a llevar a un resentimiento, me va a llevar a no amar a mi hermano, me va a llevar a una envidia, me va a llevar a un celo. Y ese celo es lo que la Biblia nos dice, que debemos tener cuidado con los caminos de Caín. Con el camino de Caín, dice San Judas, que nos cuidemos del camino de Caín. Y cuando la Biblia habla camino, no está hablando de una senda literal, está hablando de un comportamiento. El comportamiento de Caín fue que no se alegró por la bendición que Dios le dio al hermano. No se alegró. Y como no se alegró, entonces Satanás cargó el corazón de Caín de un propósito malo, y era matarlo. Mire, cuando uno no se alegra por el triunfo de alguien, cuando uno no se alegra porque alguien en la iglesia es prosperado, el enemigo le va a cargar el corazón de celos.
de resentimiento, de odio. Usted ya va a venir a orar y lo primero que usted va a hacer es reclamarle a Dios: Dios, ¿por qué le está dando tanto a esa persona? ¿Es que acaso yo no existo? Es que, Señor, yo también necesito. Y sus palabras se van a cargar de una manera brusca de hablar delante del Señor. Mira, Caín terminó diciendo: yo no soy la niñera de mi hermano. Cuando él dice: yo no soy el guarda de mi hermano, lo que quiso decir es: no me pregunte Dios por mi hermano, porque yo no soy la niñera de él. Claro, Dios tenía que preguntarle, porque Caín era el hermano mayor. Y los hermanos mayores reciben cierto liderazgo sobre sus hermanos menores. Mire, el Señor Jesucristo dice, la carta a los Romanos en el capítulo 8, dice que Él es nuestro hermano primogénito, nuestro hermano mayor. Y como hermano mayor, nuestro hermano mayor, que es Cristo en la fe, Él dijo: yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Como buen hermano mayor. Y como Caín era el hermano mayor, entonces estaba muy enojado porque su hermano menor había tenido un gran progreso en la vida espiritual. Había progresado. Entonces, la unidad comienza a fomentar y a fortalecerse desde el momento que yo me alegro por los triunfos de alguien de la iglesia. Cuando yo me alegro, cuando yo me gozo, cuando yo le felicito, cuando yo comparto esa felicidad. Pero también se mira desde el otro lado, desde el otro perfil, que tiene que ver con aquellos que están sufriendo, con aquellos que están llevando una carga difícil, con aquellos que están pasando un proceso de duelo, porque nos dice que así como debemos alegrarnos y reír con los que se están riendo, también nos dice que debemos aprender a llorar con los que lloran. La unidad, hermano, la unidad. Es fácil compartir usted con el que está próspero. Es fácil compartir usted con el que está alegre, bendecido. Y el que está alegre, le fluye alegría. El que está alegre irradia alegría. El que está alegre, usted lo mira en la cara y dice: ¿qué tendrá el hermano? ¿Qué le habrá pasado? Porque se le nota la alegría, irradia la alegría. Pero cuando encontramos el otro lado, vamos a encontrar a alguien que está pasando por un proceso muy difícil. Y este está llorando, no solamente físicamente, sino que está llorando emocionalmente. Está quebrantado emocionalmente. Y usted lo mira de lejos y dice: el hermano algo le pasó, porque trae una cara de dolor. La hermana le está pasando algo porque se le nota la cara de aflicción, de dolor, de tristeza. Y entonces la palabra de Dios nos dice que así como somos buenos para compartir con el que está alegre, tenemos que aprender también a irnos por el lado del que está triste. Ahí es donde nosotros aprendemos, y ahí es donde la unidad de la iglesia se fortalece, hermano. Cuando nosotros nos dirigimos hacia la persona que está triste y empezamos a tratar de acompañarle en ese proceso de duelo. ¿Qué tiene? ¿Qué le pasa? ¿Le puedo colaborar en algo? Coménteme su situación para yo ayudarle a orar. Yo quisiera hacer una oración por usted en este momento, listo. No me quiere contar porque tal vez no siente confianza para contar, pero permítame hacer una oración por usted. Amado hermano, yo he tenido que, en pocas ocasiones tal vez, usted me ve que termina el culto y salgo inmediatamente. En pocas ocasiones, tal vez algunas 4 o 5 veces que se ha terminado, y 2 de ellas ha sido porque he terminado el culto y tengo una cita médica y escasamente me quedan 20 o 25 minutos para irme de aquí a la cita médica. Pero me gusta quedarme en muchas ocasiones para poder compartir esos momentos con aquellos que están pasando por alguna situación, por alguna aflicción. Tampoco va a pensar usted: pero es que esa es la función del pastor, pero eso es lo que el pastor tiene que hacer. No, si no lo fuera así, hermano, también debemos aprender a escucharnos los unos a los otros. Debemos aprender a orar los unos por los otros.
¿Qué es lo primero que a veces la persona piensa cuando ve que en un rincón el pastor toma a una persona y empieza a orar el pastor y de pronto el pastor llama a algunos líderes y dice vamos a orar? ¿Qué es lo que piensa el creyente que a veces mira a esa persona? ¿En qué problema estará esa persona? ¿Qué le estará pasando? ¿Cuántos de ustedes se detienen a ver la oración que el pastor y el hermano está haciendo y luego afuera lo abordan y le dicen, hermano, yo también quisiera regalarle una oración? Qué bueno sería que la iglesia aprendieran a ser generosos en la oración, que aprendiéramos a ser generosos en esto. Pedro dijo en un momento, cuando había un señor que siempre pedía dinero en la entrada del templo, porque es que era, hermano, un templo muy concurrido, era un templo de una congregación de 100,000 miembros, y habían culto a las 9, había culto a las 12, había culto a las 3, a las 6 de la tarde, a cada momento. Era un templo con 12 pastores, el aposento alto, la iglesia primitiva. Era una iglesia de 100,000 miembros en Jerusalén y tenía 12 pastores. Y era culto todos los días, vigilia todos los días, porque había mucho personal para ministrar, había mucho personal, había muchos pastores allí, 12 pastores, los 12 apóstoles. Aparte de eso, había muchos cristianos que Dios los usaba con milagros, así como lo era Esteban. Esteban era un joven de 27 años, pero era usado en milagros, en señales, en prodigios. Así que el lugar indicado para recibir limosnas era la entrada del templo, porque entraban y salían hermanos todo el tiempo, y esos hermanos estaban en un fervor hermoso, en un fervor maravilloso, donde estaban compartiendo porque había un avivamiento. Y cuando ve a uno de los pastores principales, a Pedro y Juan, que eran de los pastores principales allí, dice que él entonces empezó a pedir dinero como estaba acostumbrado. Y Pedro en ese momento le dijo, muchacho, te digo una cosa, y es que yo no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te voy a dar. ¿Qué tenía Pedro? Oraciones. En el nombre de Jesús, levántate. Hizo una oración de poder, una oración de sanidad, y se levantó aquel hombre. La iglesia tiene que aprender a ser generosa en la oración. Y repito, ¿qué piensa usted cuando ve que el pastor tomó a un hermano, una hermana y se puso a orar allí? Tal vez, ¿qué problema tendrá? ¿Por qué estará orando el pastor por ellos? Pero qué bueno que usted después también le dijera, hermano, yo quiero regalarle una oración. No preguntarle tal vez la situación, ¿por qué oró? ¿Por qué oraron por usted? Venga, cuente qué pasó con usted. No, pero tal vez, qué bueno que usted aprendiera a ser generoso y le dijera, yo también quiero regalarle una oración. Si usted sabe que hay un hermano que está pasando por un momento difícil, qué bueno es, hermano, siento orar por usted, permítame unos minutos de su tiempo, yo voy a orar por su vida. Yo voy a clamar. Porque eso es lo que literalmente Pablo nos dice aquí, debemos aprender a llorar con los que lloran. No a evitarlos, no a dejarlos solos, no a dejarlos en un rincón en la soledad, sino a aprender realmente, hermano, que una oración puede hacer mucho, porque la Biblia dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Y no se refiere que la oración puede obrar en un milagro instantáneo. La oración puede obrar en un efecto de ánimo de la persona. La oración puede obrar en ese efecto de ánimo y la persona sentirse confortada y sentirse amada por ese pueblo. Hay un pueblo que está orando por mí, el hermano fulano me regaló una oración, sentí paz, sentí unidad con la oración que hizo ese hermano o esa hermana. Por eso qué importante es, hermano, que nosotros aprendamos a fortalecer la unidad dentro de la iglesia del Señor. A su nombre. Efesios capítulo 4, versículo 1, nos da unos pasos para mantener, para fortalecer la unidad y para mantenernos en ella. Efesios 4:1 dice, yo pues, preso en el Señor,
Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Dice la palabra de Dios que debemos ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de vosotros le fue dada gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. El versículo 3 nos dice que debemos ser solícitos en guardar la unidad. Solícitos en guardar la unidad. ¿Qué es lo que mantiene la unidad en nuestras vidas? Lo que mantiene la unidad en nuestras vidas, hermano, es el nombre de Cristo. Jesucristo. 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 Cuando usted mire a un hermano, cuando usted mire a una hermana, mire a Cristo en ese hermano, en esa hermana. Mire a Cristo ahí. ¿Sí me hago entender, hermano? No interesa, hermanos, la diversidad, porque hay una diversidad enorme de pensamientos. Y esto es lo que ha dañado la unidad hoy día, hermano. Porque vivimos en tiempos donde la unidad es atacada fuertísimamente, fuertísimamente. ¿Por qué razones? Porque hay elementos sociales. Ejemplo, la política. La política. Gracias a Dios, hoy en Colombia, el sistema bipartidista ha perdido una gran cantidad de fuerza. El sistema bipartidista, que Colombia tuvo una guerra, la guerra del bipartidismo, donde o eran rojos o eran azules. Y se buscaban y se mataban. Y la política ha traído rompimiento de unidad o la mala forma de manejar la política. Porque la gente ha manejado mal la política. La gente ha manejado mal el deporte. Mire cómo se matan. Y cómo hasta los partidos de fútbol han tenido que ser intervenidos por la fuerza pública, han tenido que parar los partidos, porque sencillamente las personas que van allí a disfrutar del deporte no entienden que es un juego. No entienden que es un juego y que las personas que están allí dándole patadas a ese balón, que están allí jugando, ellos realmente están jugando, pero los que están en la tribuna no toman ese juego como juego, sino que lo toman como una rivalidad, como una venganza. Y se matan y hacen estragos. Y salen allí las famosas barras bravas. Mientras que los jugadores terminan el partido, se van a los camerinos, se cambian las camisetas del uno al otro, se ríen, comparten. Y no se ve que se agarren a golpes ni que saquen cuchillo los jugadores allá porque usted me ganó, porque usted me dio un canillazo, porque usted me golpeó, porque usted me dio con el codo en el estómago. Eso no se ve allá en los camerinos, porque mentalmente saben que eso simplemente es un juego. Pero la mala formación y la mala forma, hermano, la mala educación de los que van allí han hecho que el deporte rompa la unidad. Hay una división. ¿A qué más le podemos echar o le podemos atribuir culpas, hermano, para la división, para el daño de la unidad que vivimos hoy día? Vamos a hablar de la xenofobia, que es el problema racial de los países, donde hay problemas raciales, no solamente entre blancos y negros, sino también entre problemas de migrantes. Es que no me junto con este porque este es de Haití, porque este es de Venezuela, porque este es de Ecuador.
Mire, hermano, los europeos, ¿sabe que los europeos dicen que un europeo vale lo que vale 80 latinos? Esa es la estima que ellos tienen, que un solo europeo vale lo que vale 80 latinos. Y entonces son problemas raciales que hoy día han marcado y han tenido un daño en la unidad social. Cuando nosotros venimos a la iglesia, vamos a encontrar que el apóstol Pablo, que en Cristo no hay siervo, ni esclavo, ni libre, ni amo, ni rey, ni patrón, ni bárbaro, ni excita, sino que Pablo dice que todos somos en Cristo nueva criatura. Todos somos en Cristo nueva criatura. Por eso, hermano, cuando usted observe a su hermano, observe a Cristo en ese hermano. Mire a Cristo en esa hermana. Aunque haya una diversidad de pensamientos. Porque de pronto alguien dice, yo soy cristiano, pero yo soy de la extrema derecha. Otro dice, yo soy cristiano, pero soy del extremo centro. Otro dice, soy cristiano, soy de la extrema izquierda. Se puede dar, hermano, y lo hay. Pero sin embargo, Cristo murió por ese hermano. Cristo murió por esa hermana. ¿Cómo mantenemos la unidad, hermano? Pablo nos da, hermano, 4 hermosas llaves. 4 hermosas llaves, cómo mantener la unidad. Capítulo 4 de Efesios, ahí donde estamos. Dice el versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia unos a otros en amor. Ahí están las 4 llaves. Ahí están las 4 llaves que mantienen la unidad dentro del pueblo de Dios. La primera es la humildad. La primera es la humildad. La segunda, la mansedumbre. La tercera, la paciencia. Y la cuarta, el amor. El amor. Son 4 llaves que van a mantener la unidad entre nosotros. Quisiera hablar unos pocos minutos de cada una de ellas. La primera es la humildad. La humildad. La humildad trae unidad, hermano. La humildad. Para que una persona pueda reconocer sus errores, tiene que ser humilde. Para que una persona pueda aceptar una disculpa, tiene que ser humilde. Para que una persona pueda también pedir, porque una cosa es aceptar y otra cosa es pedir disculpas. Y hay momentos en que nosotros tenemos que aceptar disculpas y hay momentos donde tenemos que aprender a pedir disculpas. No solamente esperar aceptarlas, porque es muy fácil tratar de aceptar disculpas. Querer que a todo momento nos digan discúlpenos. Pero hay momentos donde nosotros tenemos que aprender también a decir discúlpeme. Eso es humildad. La humildad es la doblegación de mi yo personal, de mi yo, de este nombre, de esta persona. Y todos los seres humanos tenemos, hermano, una concha que nos protege. ¿Ha visto usted los animales acorazados? Hay animales que se llaman animales acorazados. Tenemos la tortuga, el armadillo, caracol. Dentro del mar tenemos una infinidad de animales acorazados, se le llaman crustáceos. Y esa concha que ellos cargan es la casa de ellos mismos. Dentro de esa concha es la casa, pero a la vez es su protección, es su resguardo. Todos los seres humanos tenemos una concha encima también. Y esa concha se llama la vieja naturaleza caída del hombre, que nos protege, pero también es la casa de nosotros, la casa de muchos de nosotros. Y esa vieja naturaleza quiere defendernos y no dejarse de nadie. No dejarse de ninguno. Y cuando la Biblia nos habla de humildad, es sencillamente nosotros decir, me quito la concha de mi naturaleza humana
me quedo desnudo ante la presencia del Señor y entonces doblego mi espíritu para que Dios sea el que me defienda, no sea esa concha, no sea esa naturaleza vieja caída, sino que sea Dios el que me defienda a mí. La humildad de aprender nosotros a pedir perdón, pero también a recibirlo. A veces la gente dice, no le recibo su perdón. Y usted en su humildad pide perdón y el otro dice, no, yo no le recibo su perdón, no lo voy a perdonar jamás. Jamás. Hay gente que dice, ni muerto lo perdono. Alguien le dijo a otro, si me vaya al infierno, pero no lo perdono. Entonces la humildad es quitarnos esa concha que es nuestra defensa humana y permitir que el Señor es el que nos defienda. Luego nos dice que debemos tener mansedumbre. Mansedumbre. La palabra mansedumbre proviene de un término griego que en su etimología significa amansar una bestia. Amansar una bestia. ¿Sabe usted que todos tenemos, hermano, un carácter agresivo? Vuelvo a hablar de la concha. Todos tenemos ese carácter agresivo, una fiera dentro de nosotros. La mansedumbre tiene que ver con ese fruto del Espíritu que amansa esa fiera que había dentro de nosotros. Mansedumbre es cuando nuestra fiera interior se quiere salir, aprender a echarle bozal y decirle, estate quieto, un momento, no te salgas, porque Cristo vive en mí. Es la mansedumbre. Luego nos dice que debemos tener paciencia, paciencia, paciencia. Hermano, en días anteriores, estudiando el fruto de la paciencia, encontré algo muy curioso, y es que la palabra paciencia en el griego original se escribe hupomone, y hupomone quiere decir dar pasos lentos, dar pasos lentos. Paciencia es dar pasos lentos, dar pasos lentos. Es detenerse en esa loca carrera que llevamos. Es por un momento decir, voy a pararme, voy a respirar profundo para poder pensar. Paciencia es eso, dar un paso lento cuando todos van corriendo. Cuando todos van corriendo y cuando todos me empujan para que corra, yo detenerme por un momento y decir, no voy a correr por correr. Voy a saber por qué corro. Voy a saber por qué tengo que correr. Entonces, hupomone quiere decir aprender a dar pasos lentos, retenerme cuando algo me quiere empujar hacia adelante. Eso quiere decir hupomone. Y entonces cuando yo encontré eso, yo dije, bueno, Señor, hágame hupomonoso. Lo dije así. Mi amado hermano, luego nos dice que tenemos que terminar amándonos los unos a los otros. Dice, soportándonos con paciencia los unos a los otros con amor, con amor. Soportándonos unos a otros con amor. ¿Soporta usted al hermano? ¿Soporta usted a la hermana? ¿Soporta al joven? ¿Nos soporta ustedes como pastores? ¿Nos soportan? ¿O es usted de los que está, hermano, allí apuntando todo, grabando todo? Porque mire, vamos a grabarlo, vamos a grabarla, vamos a pasar este reporte. Dice la Biblia que debemos aprender a soportarnos los unos a los otros. ¿Con qué? Con amor, con amor. A veces nos soportamos, pero no hay amor. A veces nos soportamos porque toca, porque toca. Me hizo dar risa un hermano en una ocasión porque hablaba que no quería perdonar a cierta persona y entonces yo le dije, hermano, recuerda que la palabra de Dios dice que debemos perdonar 70 veces 7. Dijo, pastor, yo lo perdono 70 veces 7, pero si se pasa de ahí yo no respondo. Si se pasa de ahí yo no respondo. Y entonces le dije, sí, es 70 veces 7, pero por día, no en el transcurso de la vida, sino 70 veces diario, porque la Biblia dice que todas las mañanas es una misericordia nueva. Dios borra lo del día anterior y empieza algo nuevo.
Entonces le dije, cuando la Biblia nos dice que debemos perdonar 70 veces 7, esto lo habla por día, por día, por día. Imposible cometan más de 500 fallas contra usted en un solo día. Porque si vamos a hacer una multiplicación simple, pues eso nos daría, hermano, casi 400 veces. Si lo hiciéramos una multiplicación simple, pero si le hacemos un elevado, pues eso nos va a dar un número exorbitante. Pero si le hacemos una multiplicación simple, 70 veces 7, pues hermano, no creo que contra usted cometan más de 400 atrocidades diarias. Entonces no hay excusa para nosotros no amar al prójimo, no hay excusa para no amar al hermano. Dios, cuando Él nos dice que nos ha dado la capacidad de perdonar 70 veces 7, es porque Él sabe que cada individuo tiene, hermano, en su corazón la capacidad de hacerlo. Por otro lado, hermano, los psicólogos y los neurólogos, la ciencia neurológica ha encontrado que los seres humanos tenemos algo que se llama la neuroplasticidad. Y la neuroplasticidad es la capacidad de ensanchar la mente y de ensanchar los estímulos a través, hermano, de los tiempos, de nosotros querer dar más. Entre más nosotros pensamos y entre más damos, más nuestra mente y más nuestro sistema afectivo crece. Le llaman neuroplasticidad. Así que no hay excusa y que usted me diga, hermano, es que nosotros en la familia todos hemos sido así, secos, rígidos, que poco demostramos los sentimientos. Porque la palabra de Dios nos habla, hermano, acerca de nosotros brindar y aprender a brindar amor. Qué rico es que nos den amor, qué bueno es que nos den amor, pero también es bueno que aprendamos a dar amor. ¿Cuántos desean, hermano, que la unidad de la iglesia se mantenga, amado hermano? Piense en algo, hermano, cuando se dilata la unidad dentro de la casa, ¿cómo se siente usted? Cuando sus hijos empiezan a rivalizar con usted, cuando empieza una competencia de liderazgo en la casa y el hijo ya quiere mandar al papá y la hija regaña a la mamá y el hijo no se somete y no hay obediencia en la casa, ¿cómo se siente usted? Feo, ¿cierto? Mal, porque se dañó la unidad de la casa. Se dañó la unidad. Cuando se daña la unidad en el hogar, en la pareja, ¿cómo se siente uno? Incómodo, mal. Ahora imaginémonos cuando se daña la unidad dentro de la iglesia y Dios es el padre de esa iglesia. ¿Cómo se siente el Señor? Triste, afligido. Contristamos al Espíritu Santo y luego venimos a decir, ¿qué pasa en la iglesia que no se mueve el poder de Dios? ¿Qué pasa en la iglesia que no se mueve Dios? Que ya no pasa, ya no fluye los dones. Pues Dios también se siente, el Espíritu Santo se contrista cuando hay una iglesia que lo único que busca es su bienestar propio. Amado hermano, hoy aprendamos a fortalecer la unidad en el Señor. Hoy digámosle, Señor, yo quiero guardar estas cuatro llaves: la humildad, la mansedumbre, la paciencia y el amor. Colóquese de pie, amada iglesia.